En este segundo video sobre esquizofrenia nos adentraremos sobre la composición temprana del fenotipo conductual. Los procesos de plasticidad aparecen involucrados tanto en la generación de la estructura y la función normales como en los cambios que operan en las enfermedades de base afectiva, cognitiva o neurodegenerativa, incluyendo los accidentes. Es necesario entender que la presentación de las enfermedades conductuales tiene componentes genéticos, epigenéticos y ambientales, y son la base neurobiológica de los síntomas mentales con base en la disfunción del sistema cognitivo, emotivo y motivacional. Esto nos permite ver al cerebro como un órgano determinado y determinante que no puede ser considerado como una organización fija de redes neuronales cuyas conexiones se establecerían de forma definitiva al término de cada periodo de su desarrollo, volviendo rígido el tratamiento de la información. Poder comprender la neurobiología de las funciones normales y las funciones alteradas de nuestro cerebro y en general del sistema nervioso nos va a permitir entender o ingresar al entendimiento de las enfermedades a través de aproximaciones básicas de las funciones cerebrales, tanto en su desarrollo, correlacionándolo con estructuras y funciones en los diferentes sistemas cerebrales, en el neurodesarrollo, con los estados cognitivos, afectivos, de envejecimiento, etc. Durante el desarrollo ontogenético, nuestro cerebro y en sí nuestro sistema nervioso va a estar sometido a influencias o factores genéticos, epigenéticos y medioambientales, tanto internos como externos. Y para todo ello va a tener tres tipos de respuesta. Primero, la resistencia, la resiliencia y la plasticidad. Los procesos de resistencia y resiliencia parecen estar más involucrados con los procesos de daño de accidentes o de enfermedades, mientras el proceso de plasticidad aparece involucrado en ambas situaciones, es decir, en procesos de daño y en la generación de la estructura y las funciones normales en los cambios operacionales del producto del desarrollo a nivel ontogenético. Los sistemas biológicos tienden a protegerse, a adaptarse por la plasticidad y a recuperarse ante cualquier fenómeno patológico o natural de su desarrollo. En la hipótesis de la ceguera mental del autismo, Uta Frith considera con base en los resultados de neuroimagenología que la alteración es resultante de la disfunción de un circuito dedicado a procesar los mecanismos neurocognitivos responsables de la lectura de la mente. En el monismo psiconeural emergencista de Bunge, comparamos al sistema con sus diferentes partes y entendemos que un sistema está compuesto de subsistemas que se relacionan entre sí e interactúan entre sí, influyendo uno con otro, y que además estos subsistemas están construidos de pequeños subsistemas que también se relacionan entre sí e interactúan entre sí, y también se componen de más pequeños subsistemas y a su vez el sistema forma parte de subsistemas mayores que a su vez forman parte de subsistemas mayores. La influencia en el menor de los subsistemas va a modificar progresivamente los sistemas aledaños y los sistemas mayores hasta llegar al completo subsistema o al subsistema o sistema mayor. De igual manera, el daño que se pudiera generar en el sistema mayor va alterando cada uno de sus subsistemas.
Así, por ejemplo, en el video podemos observar que el sistema que compone a una persona se relaciona con su medio, y este medio a su vez con un medio mayor que compone un continente y a su vez un planeta que forma parte de un sistema solar, de una galaxia, etc. Y a su vez cada uno de los componentes forma subsistemas menores que tienen componentes menores hasta llegar a las partículas de la molécula. Resumiendo, en el monismo psiconeural emergencista de Bunge, cualquier nivel tiene componentes compartidos con los sistemas o subsistemas de su mismo nivel. Además, el macrosistema como universo actúa sobre el planeta, que actúa sobre las sociedades humanas, que actúan sobre el ser humano, sobre los sistemas del ser humano, sus órganos, tejidos, células, y al final modifican también a las moléculas. De igual manera, se invertiría la direccionalidad y las moléculas afectarían a las células, que afectarían a los tejidos, afectarían a los órganos, a los sistemas, al ser humano, a las sociedades, al planeta y al universo. Desde ese punto de vista, el tratamiento farmacológico a nivel molecular va a modificar el comportamiento humano, y el tratamiento sobre el comportamiento humano de origen psicológico va a determinar también modificaciones a nivel molecular. El concepto natura y nurtura determina que las conductas y los procesos evolutivos se vinculan tanto en los genes como en el entorno o medio ambiente. Así tenemos pues que la conducta está mediada por tres factores: el factor genético, el entorno externo o medio ambiente externo y el entorno interno o medio ambiente interno. Y entre los tres participan en la modulación de la conducta. Por lo que entonces el concepto natura y nurtura van a determinar al fenotipo, al genotipo, la heredabilidad y el principio genético de Dubrovsky. Entendemos por fenotipo todas las características genéticas que posee un individuo, un ser vivo, tanto las que adquirió por parte de la madre como las que adquirió por parte del padre. Y entendemos por genotipo las características del fenotipo que son expresadas en el individuo. De la heredabilidad y del principio genético de Dubrovsky hablaremos posteriormente. Todo lo anterior nos sirve para determinar o entender que en la ansiedad el gen y los medios juegan un papel importantísimo en el desarrollo del fenotipo. Por eso el fenotipo se conformará en etapas tempranas, pero marcará la tendencia a lo largo de la vida para determinar la asequibilidad de su genotipo. Así, el control genético y ambiental interaccionan y condicionan la etiología de la ansiedad. En la ansiedad, cuando se presentan los dos alelos con el gen recesivo de la ansiedad, se desarrolla un neuroticismo característico por hostilidad, ansiedad, depresión
y conductas hostiles, y tiene bajos puntajes para la afabilidad, es decir, para el grado de amenidad y para el agrado o gusto de las cosas o situaciones normales. En esta gráfica que señala el fenotipo de la ansiedad, podemos determinar que cuando aparecen los alelos SS, que significan los alelos recesivos de la ansiedad, hay un mayor grado de posibilidades de que se presente este padecimiento. Sin embargo, cuando aparecen los dos alelos dominantes que no determinan ansiedad, también hay un grado importante, el 19%, de ansiedad fenotípica, lo cual parece determinar que los factores epigenéticos y el medio ambiente juegan un papel importante y no solo el factor genético. Y la combinación de todos los factores pues predispondría un mayor grado de ansiedad. En la ansiedad, cuando hay homólogos recesivos SS, tienen una disminuida producción de serotonina, pero concentraciones altas de sus receptores en biofase y una activación aumentada de la amígdala, lo que parece contradecir el mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En los ratones knockout, que tienen serotonina muy baja, muestran un incremento en las conductas de ansiedad y el bloqueo farmacológico de los receptores de 5-HTT, o sea, recaptadoras de la serotonina, con inhibidores selectivos de la recaptación en las 2 primeras semanas de vida, también incrementan las conductas de ansiedad, lo cual parecería paradójico. Esto nos indica que los tratamientos con fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina no tienen el mismo efecto en las primeras semanas de vida en los humanos que cuando se administran ya en la edad adulta. No hay suficientes estudios para determinar su funcionalidad en la niñez, pero se han encontrado que tienen funciones paradójicas. Entonces la función de la serotonina durante el desarrollo puede tener efectos opuestos a los que presenta en la edad adulta. Esto condiciona efectos diferenciados en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por otro lado, y en concordancia con el monismo psiconeural emergencista de Bunge, el maltrato infantil grave puede producir en la edad adolescencia y en la edad adulta conductas antisociales, trastornos de la conducta y convicción para ofensas violentas. La tendencia a la violencia va a despertar el factor genético de riesgo al polimorfismo en la región promotora del gen para la monoaminoxidasa de baja actividad. Además, hay estudios que indican que el abuso infantil aumenta la incidencia de la depresión después de los 26 años en los portadores de cualquier tipo de alelo, SS, SL o LL, del gen para la serotonina, sin correlación en el polimorfismo para el gen de la monoaminooxidasa. La conducta maternante es determinante para el desarrollo o no del trastorno de ansiedad, y está demostrado que cuando el producto vive con su madre y la madre es amorosa o maternante en las primeras etapas de la vida, tiene una marcada disminución en la posibilidad de presentar trastorno de ansiedad, lo cual queda demostrado con monos criados por sus madres en donde los niveles de 5-HIAA es independiente al genotipo y se encuentra por arriba de los niveles normales o en los niveles normales. Y se aumenta la posibilidad cuando además son criados en grupos durante los 30 a 7 meses del nacimiento, lo cual se determina con estudios de líquido cefalorraquídeo y es independiente de si tienen el monismo SL o el LL en su combinación. Con los roedores la respuesta fue muy similar, además de que al quitarle a sus hijos a las madres no maternantes y pasárselos a madres maternantes, disminuía el riesgo en ellos de presentar trastornos de ansiedad, por lo cual se refuerza la idea de que el medio ambiente juega un papel preponderante
para el desarrollo de ansiedad. Podemos concluir, pues, que la conducta maternante y el medio ambiente de estabilidad y de cariño en los niños puede generar factores protectores para la presencia de la ansiedad y que estos factores protectores van a ser heredados de una generación en otra, lo cual confirma la herencia epigenética. En la plasticidad dependiente de experiencias en la cromatina, los efectos del cuidado materno neonatal temprano por medio de conductas de acariciado y de alamido de las crías son debidos en gran parte a los cambios en la expresión de un solo gen, el receptor de glucocorticoides GR de tipo epigenético y altamente perdurables a lo largo de toda la vida de los roedores. Además, de tal manera que el contacto físico y una relación en las primeras edades de acariciado más temprano de las crías, primeras horas como factor protector días, que perdura activa la secreción de serotonina, con un aumento para el ARN mensajero, para el receptor de glucocorticoides en el hipocampo, con un aumento también de la sensibilidad de feedback negativa por glucocorticoides que asegura mejor manejo de situaciones estresantes en la edad adulta. Además, hay una disminución de los niveles hipotalámicos del ARN mensajero para el factor liberador de corticotrofina. Además de otros sistemas que también se ven afectados positivamente con este proceso. Al revertirse los niveles de los receptores de glucocorticoides, se eliminan las influencias de experiencias ambientales tempranas sobre las respuestas del eje hipotálamo pituitario adrenal que se generan en el estrés. Hay una mediación aumentada de transcripción desintegrado NGF inductible o factor NGF1A, que es una proteína de la CREB. Estas proteínas, que son tipos especiales de proteínas, actúan con la transcripción de AMP cíclico y la transcripción del ARN a partir del núcleo, produciendo o aumentando la producción de proteínas a nivel celular. Esto también está relacionado con los procesos de aprendizaje, lo cual aumenta la capacidad de aprendizaje en las personas que tienen estos estímulos en las primeras partes de la infancia. Por lo que en esta parte podemos concluir que los factores que influyen en un tratamiento óptimo en las primeras etapas de la vida de los ratones, de los monos y también de los seres humanos, aumenta la capacidad de resistencia, resiliencia y plasticidad cerebral. Además, aumenta la capacidad de tolerancia, capacidad de gozo y capacidad de impulsar los sistemas de recompensa, con lo que se da un desarrollo mucho mejor en el sistema nervioso en las personas en que en la infancia tuvieron caricias y tuvieron un ambiente sano. Sin embargo, los cambios necesarios para adaptarse no se producirán sobre la secuencia de genes molde, sino sobre la cromatina y el empaquetamiento, con proteínas básicas llamadas histonas, proteínas básicas que comparten el ADN en el núcleo y proveen una plataforma para regular la transcripción de genes claves. En otras palabras, podemos concluir que estas modificaciones en las histonas pueden interactuar en el ADN, pero no hay una modificación permanente en el molde del mismo. Esto hace que se permita que las moléculas de transcripción accedan a ciertas regiones del ADN y sinteticen en particular ciertas proteínas, lo que modifica el fenotipo. Las histonas leen el código que agrega o elimina grupos químicos y las células tienen la información, pero no expresan las mismas proteínas con las otras células que no tuvieron la relación en la infancia. La función celular se logra por el etiquetado epigenético, mecanismo que consiste en agregar marcas químicas o modificaciones agregados de grupos químicos perdurables sobre la cromatina y que está involucrado en la diferenciación de una célula pluripotente a una célula en particular. Lo cual significa que además este proceso
va a influir en la especialización y en la maduración de las células.